Mi padre fue manipulado por mi madrastra para echarme de casa por su hijastra y su falso embarazo, pero no voy a fingir ser su hijo luego de quedarse sin nada ni nadie. Todo comenzó durante una cena con mi padre, mi madrastra Cecilia y mi hermanastra Dawn. Mi padre carraspeó y dijo que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Cecilia intervino. Dijo que necesitaban mi habitación para Dawn y su esposo, Ronan, ya que ella estaba embarazada. Había vivido en esa habitación toda mi vida. Mi madre y yo pintamos las paredes juntos cuando tenía 10 años. Todos mis recuerdos estaban ahí. Intenté mantener la calma. Les recordé que había estado contribuyendo a los gastos de la casa durante los últimos 2 años, mientras asistía a la universidad. Pagaba renta, ayudaba con los servicios, e incluso compraba víveres de vez en cuando. La cara de Cecilia se puso de un rojo aterrador. Golpeó la mesa con ambas manos, haciendo que los platos saltaran, y se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Mi padre se quedó sentado todo el tiempo, sin decir mucho, mirando su plato. Dawn tenía una sonrisita en la cara. Me di cuenta de que ella ya lo sabía. Probablemente, lo habían planeado todo antes de la cena. Supongo que debería dar un poco de contexto. Mi madre falleció cuando yo tenía 12 años. Era el tipo de madre que me dejaba notas sorpresa en el almuerzo y nunca se perdía un solo juego de béisbol. Después de su muerte, mi padre quedó devastado. Se sumergió en su trabajo en la firma de abogados y casi no lo veía. Luego conoció a Cecilia en un evento de trabajo cuando yo tenía 13 años, y se casaron en menos de un año. Dawn vino a vivir con nosotros. Por lo que tenía una nueva familia, quisiera o no. Al principio, las cosas estuvieron bien. Cecilia intentó hacer que pareciera una familia feliz, decorando la casa y preparando grandes cenas los domingos. Pero eso no duró mucho. Ella quería más y más cosas para su hija, y lo único que se interponía en el medio era yo. Hablaba de cómo ya era lo suficientemente mayor para vivir solo, de cómo estaba impidiendo que Dawn tuviera la vida que se merecía, de cómo era una carga para sus finanzas, a pesar de que mi padre tenía un buen trabajo en la firma de abogados. Y no era malo antes de eso, estudié duro, saqué buenas calificaciones. Incluso cuando cumplí 16 años, también había conseguido un trabajo de medio tiempo en la tienda de comestibles local y comencé a contribuir a los gastos de la casa, aunque no tenía que hacerlo. Lejos de mejorar las cosas, solo empeoraron, como ya han visto. De hecho, la que empeoró fue Cecilia. Revisaba mi habitación cuando estaba en la universidad, diciendo que estaba limpiando, pero en realidad solo buscaba razones para quejarse. Apagaba el agua caliente mientras me duchaba, diciendo que estaba desperdiciando. Incluso comenzó a programar las cenas familiares a la misma hora en que sabía que yo estaba trabajando, y luego se quejaba con mi padre de que nunca estaba presente para la hora de la familia. Anoche, cuando intenté razonar con ellos y señalé que pagaba renta y ayudaba con las cuentas, Cecilia perdió completamente el control. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, que me defendiera, que fuera mi padre. Pero ni siquiera me miró. Se quedó mirando su plato, porque estaba de acuerdo con lo que decía Cecilia sobre mí, pero no quería decirlo. Expliqué que aún estaba en la universidad, que me faltaban 2 años para graduarme, que había pagado puntualmente la renta cada mes, que esa también era mi casa. Pero a Cecilia no podía importarle menos lo que decía. Me interrumpió a mitad de la oración, diciéndome que tenía hasta la mañana para empacar mis cosas y marcharme. Ahí fue cuando perdí el control un poco. Me puse de pie también. Les pregunté a dónde esperaban que fuera a la mitad del semestre. Cecilia dijo que ese no era su problema y que debería poder conseguir algo. Dawn intervino, diciendo que todo esto surgía a raíz de algo bueno y emocionante como ella siendo madre, y que yo lo estaba opacando. Ella quería mi habitación, porque era más grande, mientras que la de ella siempre fue una habitación más pequeña. Pero así eran las cosas cuando llegaron, ya que yo tenía mi habitación y no iba a dejarla por ellas. Quizás eso también explica el resentimiento de Dawn y Cecilia todos estos años. Le pregunté a mi padre si hablaba en serio, si tendría que buscarme un nuevo lugar. Solo me dijo que lo mejor sería que encontrara mi propio lugar, ya que Dawn necesitaba un lugar más amplio para su bebé y su novio. No pude evitarlo, le recordé la promesa que le hizo a mi madre moribunda. Estuve en la habitación del hospital cuando le tomó la mano y le juró que siempre me cuidaría. Vi que sintió un poco de culpa por eso. Pero Cecilia volvió a intervenir, gritando que no debería hablar sobre la exesposa de mi padre, que no solo estaba siendo un malcriado por no darle mi habitación, sino que quería hacerle sentir celos. He estado viviendo en mi coche desde esta mañana, estacionado detrás de la biblioteca de la universidad. Hoy tuve que faltar a clases para tratar de resolver qué hacer. Toda mi vida está dentro de mi Honda Civic 2008, lo que pude llevar, al menos. Pasé horas llamando a todas las personas que se me ocurrieron. La hermana de mi madre colgó en cuanto le expliqué la situación. Mi tío dijo que tenía que madurar y dejar de causar problemas. Mis abuelos dijeron que eran demasiado mayores para lidiar con dramas familiares. Nadie quiere ayudar. No tengo muchos amigos porque pasé la mayor parte del tiempo trabajando y estudiando.
Los pocos que tengo viven en dormitorios o con sus padres. Tengo algunos ahorros de mi trabajo de medio tiempo, pero no es que me va a llevar muy lejos. He estado trabajando en una tienda de comestibles local, ganando justo lo suficiente para cubrir mi parte de las cuentas y la matrícula. ¿Lo peor? Dawn ni siquiera necesita mi habitación. Pero Cecilia insiste en que necesitan 2 habitaciones, una para la guardería y otra para Dawn y Ronan. Es solo una excusa para deshacerse de mí, y todos lo saben. Además, tanto Dawn como Ronan podrían conseguirse su propia casa con las habitaciones que necesiten, ¿no? Estoy sentado en mi coche ahora mismo, usando el Wi-Fi de la biblioteca para escribir esto, el cual apenas llega hasta aquí. Tuve que dejar la mayoría de mis cosas porque no cabían en el auto. Cuando intenté volver por el resto de mis cosas esta tarde, Cecilia ya había cambiado las cerraduras. Mi padre me envió un mensaje de texto diciendo que podía recoger mis cosas cuando estuvieran en casa, pero solo si estaba dispuesto a hacerlo sin discutir. No puedo creer que mi padre eligiera a su hijastra en lugar de su propio hijo. No sé qué hacer. Mañana tengo que trabajar y ni siquiera tengo dónde ducharme. Actualización 1. Vivir en un coche es peor de lo que jamás imaginé. Estas últimas 2 semanas han sido una completa pesadilla. Después de mi última publicación, pasé 3 días llamando desesperadamente a todos los familiares que se me ocurrieron. Cada llamada fue más humillante que la anterior. El hermano de mi padre, quien literalmente se rió cuando le expliqué mi situación. Dijo algo sobre cómo esta generación quiere que todo se le dé en bandeja de plata, y luego me dijo que ya era lo suficientemente mayor como para resolver las cosas por mi cuenta. Este es el mismo tío que vivió en el sótano de mis abuelos hasta los 35 años. Incluso intenté llamar a la mejor amiga de mi mamá, quien solía ser como una segunda madre para mí. Me llevaba a comer helado cuando mi mamá estaba enferma, y me dejaba llorar en su auto donde mi padre no podía verme. Pero cuando la llamé, solo repetía que no podía involucrarse, porque su negocio de bienes raíces depende de las referencias del bufet de abogados de mi padre. Supongo que el dinero importa más que el chico al que solía llamar su hijo extra. Finalmente, tuve que buscar un nuevo lugar para dormir, porque no me podía quedar cerca de la biblioteca para siempre. Terminé en un estacionamiento de Walmart, con temor a dormir porque no sabía qué tan seguro sería de noche. Cualquier cosa que escuchaba me hacía saltar. He estado rotando entre diferentes estacionamientos para que la seguridad no me descubra, la biblioteca durante el día para usar el Wi-Fi, el gimnasio 24 horas por la noche para poder ducharme en la mañana, y a veces el parque cuando necesito tranquilidad para estudiar. Mis calificaciones están por los suelos. Saqué un 52 en mi examen de economía porque no podía concentrarme, pasé más tiempo pensando en dónde dormiría esa noche que en curvas de oferta y demanda. Mi profesor de cálculo me llamó después de clase para preguntarme si todo estaba bien, porque me quedé dormido durante su lección. No pude decirle que estaba agotado por haber pasado la noche en vela, mientras unos tipos actuaban de forma sospechosa alrededor de mi coche. Conseguí un segundo trabajo en un restaurante 24 horas cerca del campus. El pago es horrible y el gerente es un imbécil, pero nos dejan comer las órdenes canceladas, y necesito el dinero para el depósito de un apartamento. Pero ahí fue donde, por fin, pasó algo bueno. Conocí a Drake, otro mesero. Se dio cuenta de que siempre tomaba turnos extra y me quedaba tarde para comer la comida sobrante. Una noche tranquila, me preguntó por mi historia y terminé contándole todo. Resulta que Drake perdió a sus 2 padres en un accidente automovilístico el año pasado. Ha estado viviendo en un pequeño remolque y trabajando a tiempo completo mientras ahorra para la escuela técnica. Cuando escuchó sobre mi situación, me ofreció compartir el alquiler con él, diciendo que le vendría bien la ayuda con los gastos. Es lo primero amable que alguien ha hecho por mí desde que esto empezó. El fin de semana pasado, volví a la casa para recoger el resto de mis cosas. Fue un tipo de infierno especial. Cecilia era una sombra mía, porque a donde iba ella también lo hacía. Como si quisiera algo de ellos en este punto. Lo peor fue ver a Dawn en mi antigua habitación con sus tableros de Pinterest y muestras de pintura, ya planeando la habitación del bebé. Estaba señalando la pared que mi madre y yo pintamos juntos cuando tenía 10 años, hablando de cómo quería hacer un diseño de nubes ahí. Mi padre estaba en casa, pero era como si fuera un fantasma. Pasó junto a mí como si fuera invisible. La señora Chen, nuestra vecina de al lado, me detuvo mientras cargaba la última caja en mi coche. Ha vivido ahí desde antes de que mi madre muriera, y siempre me traía sobras cuando hacía dumplings. Me dio un tupper con dumplings y su número de teléfono, diciéndome que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Mañana me mudaré al remolque de Drake. Es pequeño y está en un área bastante peligrosa, pero cualquier cosa es mejor que mi coche en este punto. Tuve que abandonar 2 de mis clases, porque no puedo manejar una carga completa mientras trabajo en 2 empleos. El restaurante apenas me paga lo suficiente para cubrir mi mitad de la renta del remolque, y necesito el trabajo en la tienda de comestibles para comida y gasolina. Pero no voy a rendirme con mi título, aunque me tome más tiempo terminarlo. Mi padre no me ha llamado ni una sola vez para ver si estoy bien.
La única comunicación que he recibido de ellos es un mensaje de texto de Cecilia ayer, exigiéndome que cambie mi dirección postal porque mis cartas de la universidad están llenando el buzón. Terminó el mensaje con un emoji de carita sonriente. No respondí. Actualización 2. La vida ha caído en una rutina difícil. Sigo viviendo con Drake en su remolque, trabajando en ambos empleos, y de alguna manera, logrando mantenerme en la universidad a tiempo parcial. Es como si flotara para no hundirme, pero al menos me mantengo en la superficie. La calefacción del remolque se descompuso la semana pasada y el casero no quiere arreglarla, así que hemos estado durmiendo con varias capas de ropa. Cuando pienso que es algo malo, imagino lo que sería dormir con este frío en el coche. Drake me ha estado enseñando a cocinar con ingredientes baratos, resulta que se pueden hacer muchas comidas diferentes con arroz y frijoles. Pero algo pasó la semana pasada que volvió a poner mi mundo de cabeza. Estaba reponiendo estantes en la tienda de comestibles cuando vi a Margaret, la secretaria de mi padre desde hace 15 años. Me conoce desde que era un niño, solía guardar dulces en su escritorio para cuando mi papá me llevaba a la oficina. Creo que tengo historias así con todo el mundo, ya que la gente intentaba mimarme por lo que pasaba con mi madre. Cuando me vio, puso cara de haber visto un fantasma. Intentó irse rápidamente, prácticamente corriendo por el pasillo de los cereales, pero luego se detuvo, se dio la vuelta y regresó. Se veía nerviosa, miraba a su alrededor como si temiera que alguien la viera hablando conmigo. Y entonces soltó una bomba que hizo que todo fuera aún peor. Dawn no está embarazada, nunca lo estuvo. Lo peor es que mi padre lo sabía. Sabía que me habían echado y ni siquiera estaba embarazada, solo lo estaba intentando. Me echaron solo por ser precavidos, para tener todo listo cuando lo consiguiera. Sentí que iba a vomitar ahí mismo, en medio de mi turno. No pude evitarlo. Le envié un mensaje de texto en medio de mi turno. Le pregunté cómo podía dejarme sin hogar sabiendo que Dawn había mentido. Su respuesta me hizo querer gritar. Me respondió diciendo que no importaba porque Dawn y Ronan estaban intentando tener un bebé de todos modos, así que seguían necesitando el espacio. Agregó que estaba siendo dramático con eso de estar sin hogar, porque podría haber encontrado un apartamento si realmente hubiera querido. Como si tuviera el dinero para pagar el primer mes, el último mes y el depósito de seguridad mientras intentaba pagar la universidad, comer y tener calefacción al mismo tiempo. Y ni siquiera es que tengo que pagar la matrícula completa, he estado recibiendo la ayuda de mi madre para ello. Ya que desde que nací mi madre hizo un fondo universitario donde había estado ahorrando para mi educación, agregando dinero cada mes, incluso cuando estaba enferma. Podría haber cubierto todos mis gastos, pero ella falleció antes de ahorrar lo suficiente. Aclaro que ese fondo solo puede usarse específicamente para los gastos universitarios. Pero eso era mucho mejor que nada, y con mi trabajo a medio tiempo era suficiente. Podía pagar lo que me faltaba para la universidad, comprar algunos víveres y pagar una renta simbólica a mi padre. Pero cuando quise retirar el dinero para abonar la universidad, la cuenta estaba vacía. Llamé al banco, me dijeron que la cuenta había sido vaciada hace unos días. Mi padre, como fideicomisario, tenía acceso a la cuenta. La representante del banco fue realmente amable. Cuando escuchó mi historia, revisó los registros y me dijo que mi padre transfirió todo el dinero a una nueva cuenta. No podía decirme exactamente en qué se usó el dinero, pero insinuó que poco después se hicieron grandes pagos a varias tiendas de muebles y a un contratista. Usaron mi fondo universitario, el dinero que mi madre moribunda ahorró para mí, para renovar seguramente mi antigua habitación para el bebé falso de Dawn y Ronan. Drake dice que debería denunciar a mi padre por mal uso del fondo fiduciario. Incluso encontró una oficina de asistencia legal que podría ayudarme. Pero, siendo sincero, aunque al final lo acabé haciendo, esto se suma a una larga lista de cosas que tengo sobre mi espalda ahora. Apenas puedo mantener los ojos abiertos la mayoría de los días. No es que no lo vaya a hacer, pero ¿qué más me puede suceder en este momento? Ayer hice algo estúpido. Conduje hasta mi antigua casa. Hay un contenedor de basura enorme en el camino de entrada y vehículos de construcción estacionados afuera. A través de la ventana, pude ver que habían demolido mi antigua habitación. Las paredes que mi mamá y yo pintamos juntos probablemente están en ese contenedor ahora. Me quedé sentado en mi coche casi una hora, simplemente mirando la casa, recordando todas las veces que mi mamá y yo horneamos galletas en esa cocina, o jugamos rompecabezas en la sala. Ya ni siquiera se siente como mi hogar. Hoy, el gerente de la tienda de comestibles me sorprendió llorando en el almacén durante mi turno. En lugar de enojarse, se sentó conmigo y escuchó toda mi historia. Me está dando más horas y moviéndome al turno diurno, para que pueda tomar más turnos en el restaurante por la noche. No es mucho, pero ayudará. Por ahora, solo me estoy enfocando en sobrevivir, mantener la cabeza baja, trabajar en mis empleos, estudiar cuando puedo. A veces no quiero despertar, porque siento que algo nuevo y negativo llegará a mi vida, pero si no lo hago no lo hará nadie por mí. Actualización 3. Es extraño cómo funciona la vida a veces. Nunca pensé que actualizaría esta publicación nuevamente,
pero algo sucedió ayer que trajo todo de vuelta. Estos últimos 7 años han sido transformadores. Me gradué de la universidad. Me tomó 5 años en lugar de los 4 que había planeado, pero es mejor que todas las posibilidades que analizaba en mi cabeza mientras dormía en mi coche. Conseguí un gran trabajo y hoy tengo un ingreso que me permite trabajar en un solo empleo. Me casé con una chica, a quien conocí en mi último año de universidad. Era la barista en la cafetería donde solía estudiar entre turnos. Compramos una casa el año pasado, algo que estaba muy lejos cuando dormía en mi coche. Finalmente, terminé demandando a mi padre al poco tiempo de mi última actualización, aunque no tenía fuerzas ni para llamar a un abogado. Con el tiempo recuperé mi dinero, y eso ayudó a que no se hicieran 8 años en lugar de 5. Drake también está muy bien. Terminó la escuela técnica y ahora tiene su propio negocio de HVAC. Fue el padrino en mi boda. Es curioso cómo el peor momento de mi vida me llevó a conocer a uno de mis mejores amigos. Con el tiempo, me enteré de cosas sobre mi familia a través de viejos vecinos. Dawn finalmente sí quedó embarazada, esta vez de verdad, y tuvo gemelos. La señora Chen me contó que renovaron completamente la casa, convirtiendo la habitación de invitados en una sala de juegos y mi antigua habitación en la guardería. También me dijo que mi padre envejeció mucho en estos últimos años, dejó de cuidar el jardín y para lo único que sale es para trabajar. Y entonces, ayer, mi padre llamó desde un número desconocido. Estaba llorando, algo que solo lo vi hacer en el funeral de mi madre. Entre sollozos, me dijo que necesitaba mi ayuda. Aparentemente, luego de mi demanda, tuvieron que tomar una hipoteca sobre la casa para poder realizar todas las remodelaciones. El problema es que mi padre enfermó con depresión luego de eso, y hasta fue despedido, lo que lo obligó a tomar un trabajo como abogado con un pago mucho menor. La casa finalmente fue vendida y Dawn y Ronan tomaron a sus gemelos y desaparecieron. Fue mientras mi padre estaba en el trabajo, tomaron lo que consideraban suyo y no han vuelto a saber de ellos. Sin una nota, sin explicación, nada. Incluso vaciaron la cuenta conjunta que mi padre tenía con Cecilia, la cuenta a la que mi padre había aportado bastante dinero. Cecilia había agregado a Dawn a la cuenta años atrás para ayudar a administrar los gastos del hogar. Cecilia, aparentemente, tuvo un colapso total cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Hizo su maleta y se fue a vivir con su hermana en Florida, dejando a mi padre viviendo solo en el nuevo lugar que habían conseguido. Finalmente, mi padre tuvo un ataque al corazón llegando a su nuevo hogar y fue encontrado por un vecino, quien llamó a la ambulancia. Ahora está en el hospital, viviendo en un lugar alquilado, sin ahorros y sin forma de pagar sus cuentas médicas. No paraba de disculparse entre lágrimas, diciendo que nunca debió elegirlos a ellos en vez de a mí. Que falló como padre, que lo lamenta todo. Me dijo lo orgulloso que estaba cuando escuchó sobre mi éxito a través de viejos amigos. Dijo que a veces pasaba en coche por mi casa, solo para ver cómo estaba, pero que nunca tuvo el valor de tocar la puerta. Y luego me pidió si podía quedarse conmigo mientras se recupera. Dijo que yo era su única esperanza. La ironía de que ahora él sea el que está sin hogar no se me escapa. Parte de mí quiere decirle exactamente cómo se siente, y la otra parte se la dijo. Le dije que podía tomar varios empleos, madurar y dormir en su coche para ahorrar gastos. Seré todo lo vengativo que crean, pero a esa persona en el hospital no le debo nada. Hace 7 años, yo era el que estaba desesperado por ayuda, y él me dio la espalda. Ahora él está en la misma posición, pidiendo la misma compasión que me negó. Cuando era joven y sin dinero él no me ayudó, pero ahora que él es viejo y sin dinero me pide ayuda. La ironía es absolutamente brillante. Actualización 4. He estado hablando con diferentes personas sobre si lo que hice estuvo bien o no. Mi esposa, siendo la persona amable que es, inicialmente sugirió que lo dejáramos quedarse en nuestra habitación de invitados, al menos. Pero cuanto más lo discutíamos, más nos dábamos cuenta, especialmente ella, que era pésima idea. Drake solo recordó todas aquellas noches en el remolque o en mi coche. Todo refuerza que ayudar a mi padre es lo peor que puedo hacer en este momento. Incluso en los comentarios decían que había tomado la mejor decisión posible. Bueno, siempre habrá algún padre que trató mal a su hijo y se siente mal por mi historia, por eso comenta que debería ayudarlo y soy un ingrato, pero por suerte no hay tantos padres así. No habrá cenas familiares, no habrá apoyo emocional, no intentaré reconstruir nuestra relación. Él tomó su decisión hace 7 años, cuando me vio empacar mi vida en mi coche y alejarme, y yo tomé una decisión, que se ha estado gestando durante 7 años. Ayer, recibí un largo correo electrónico de Cecilia. Todavía está en Florida con su hermana. Me escribió diciendo que debo perdonar a mi padre, que es un hombre roto, que Dawn los manipuló a ambos. Tuvo el descaro de decir que me echaron porque realmente creían que lograría salir adelante, que sabían que yo era lo suficientemente fuerte como para hacerlo por mi cuenta. No respondí. Mi esposa me preguntó si estaba seguro de mi decisión, no para intentar hacerme cambiar de idea, sino para que no me arrepienta en el futuro y me sienta mal conmigo mismo. Le mostré algo que he guardado todos estos años, la última tarjeta de cumpleaños que me dio mi mamá.
Adentro, escribió sobre lo orgullosa que estaba de mi gran corazón, pero me recordó que ser amable no significa dejar que la gente me haga daño. Quería que fuera fuerte, que me defendiera, que supiera mi valor. No considero que sea cruel por no ayudar a una persona que está en el hospital. Si fuera mi padre, esa persona quizás sí. Pero esa persona murió hace 7 años revolviendo ese plato de comida con la mirada vacía y sin decir nada. Solo alguien que pasó noches durmiendo en su coche, saltando por cualquier ruido porque no sabía si estaban a punto de romperle la ventana y asaltarlo, sabe lo que yo pasé. También sabría cómo esperé la llamada para regresar a casa y que mi vida volviera a la normalidad. Esa llamada nunca llegó. Estoy en paz con mi decisión. Edición, para los que preguntan qué sucedió con Dawn, como digo, nadie lo sabe. Aunque siempre pienso que no pueden haber llegado tan lejos, ya que ninguno de los dos parecían ser personas preparadas en la vida. Deben estar durmiendo en la casa de alguien, todos apretados. Porque no conseguirán nunca un lugar tan bueno como lo era la casa de mi padre, de eso estoy más que seguro. Por algo querían mi habitación, porque eso era lo mejor que podían hacerlo en la vida. Incluso mi vida parece buena al lado de la que le tocará a esos gemelos, porque a ellos sí les ha tocado una mala mano con esos padres. Y de Cecilia no tengo mucho que opinar, nunca tuvo algo bueno que decir de su hermana, ni de su estilo de vida. Al juzgar por lo mal que hablaba de ella, seguro que su casa es peor que el remolque que compartimos durante tanto tiempo con Drake. Eso me hace preguntarme cómo es el lugar donde vive mi padre ahora. ¿Qué tan feo puede ser para que Cecilia lo abandone? Al final creo que las personas reciben lo que dan. Si eres holgazán, desagradable, y mala persona, tarde o temprano, la vida te llevará a donde tienes que estar, y eso es lo que están viviendo todos ellos. Actualización 5. Mi padre ha tenido su tercer y último ataque al corazón, el que resultó ser el final de su vida. En estos 4 años tuvo un segundo, que no mencioné porque no había nada que decir, y luego este último. Un final que llega sin habernos reconciliado, sin haber hecho las paces, pero no porque él no lo quisiera. Sé que algunas personas piensan que he guardado rencor durante muchos años, pero ese no ha sido el caso. Simplemente, prioricé otras cosas en mi vida, mis amigos, mi esposa, mis hijos. En mi vida ideal, nunca hubo lugar nuevamente para quien alguna vez llamé padre. Ni siquiera he ido a su funeral, así como tampoco lo han hecho Dawn o Cecilia, hasta donde sé. En este tiempo, he sabido poco de ellas, pero lo poco que he descubierto confirma lo que siempre sospeché. Su máximo esplendor en la vida fue mientras vivían con mi padre. Pero le sacaron todo lo que pudieron, y ahora no han encontrado otro huésped al que robarle la vida. Por eso viven en la inmundicia, donde siempre debieron estar. Tuvieron suerte de que alguien creyera que eran buenas personas, de que alguien fuera lo suficientemente ingenuo. Pero esa persona ya no está, y desde hace mucho tiempo no tenía dinero, así que para ellas ya no tenía ningún valor. No creas que esta actualización es triste para mí. Mi vida no podría ser mejor. Pero la naturaleza de las consecuencias para las personas que me hicieron daño sí lo es, y ese es el tono de esta actualización.